¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Es miércoles 23 de agosto del año 2017. Vamos a la edición especial de la entrevista Hablemos Claro, análisis semanal sobre el estado de la nación. Dos temas particularmente vamos a abordar. Fíjense que ayer hubo conferencia de prensa de los abogados y familiares de los militares involucrados en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y bueno, entre lo más nuevo que han anunciado es que van a intervenir, van a apelar la decisión de un juez de los Estados Unidos de ordenar o autorizar, más bien dicho, extraditar a el coronel Montano hacia el Reino de España. Esta solicitud es del Reino de España. Mientras aquí en el país, ustedes ya saben, bueno, se anularon las órdenes de captura resultado de la aceptación de un habeas corpus, así se llama, ese es el término jurídico, y pues le dieron la razón a los peticionarios en el sentido de que pues hay un doble juzgamiento en este sentido, al menos en el territorio salvadoreño quedan anuladas las órdenes de captura y por consiguiente esta gente puede recuperar su libertad ambulatoria y poder moverse en todo el territorio de El Salvador sin ninguna dificultad. Bueno, se irá a elegir la Corte de Cuentas de la República. ¿Y qué tipo de Corte de Cuentas de la República es la que demanda la sociedad salvadoreña, las organizaciones de la sociedad civil? Esta es la pregunta que vamos a tratar de responder esta mañana. Y si nos alcanza el tiempo, por supuesto, vamos a hablar del misterioso vuelo, ¿verdad? Ese misterioso vuelo de Venezuela y que ha aterrizado varias veces en el país. Y andan los diputados de Arena buscando información, y de aviación civil los mandaron para CEPA, y de CEPA a saber para dónde los van a mandar, porque pues nadie les da información en referencia al misterioso vuelo. Y dicen, ya están hablando de delitos, porque si nadie nos quiere decir qué fue lo que ocurrió, quiénes venían en estos vuelos secretos provenientes de la República Bolivariana de Venezuela, ya pudiera existir el tema de la posibilidad de delitos. Es lo que dijo la diputada Marta Evelyn Batres ayer, mientras llegaron a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA para pedir información. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis. En miércoles 23 de agosto del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias. Son las ¿cuántas? Quiero ver aquí. 6:37 minutos. Y gracias a usted que está en nuestra sintonía. Quédese, se va a poner muy interesante el análisis semanal sobre el estado de la nación. No nos vamos a detener mucho en el tema de las decisiones de la Sala de lo Constitucional en referencia al tema de los sacerdotes jesuitas. Yo les adelanto que mañana vamos a ampliar la información con los involucrados en este tema, abogados que están involucrados en este tema. Con nosotros va a estar mañana, ya está confirmado el abogado Lisandro Quintanilla, y también va a estar el abogado Carlos Guzmán, hasta donde entiendo, y vamos a también estar junto con el señor Juan Cepeda, que es hijo de uno de los generales que hasta el día viernes, porque el viernes fue esa resolución de la Sala de lo Constitucional de anular las órdenes de captura, pues se encontraban con un lugar donde, bueno, estaban resguardados, digamos, ¿verdad? Pues sí, así es, correcto. Bueno, vamos al más. Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí está la portada del periódico Más. Lo topan en San Vicente, dice en la página 7. Y también matan a policía y a su hija. Esto es lo que aconteció ayer y que acaparó, por supuesto, la atención mediática, y fue eso precisamente. Y después de que se atacara a este policía cuando acompañaba a su hija
a tomar el bus para ir a la universidad. Resultado del daño colateral, también es herida la joven y fue trasladada todavía con signos vitales al hospital. Sin embargo, fue imposible porque murió en rumbo al hospital. Increíble. En Santa Tecla queda tirado. Lo matan a cuchilladas en el pecho y su cadáver es lanzado a la carretera de Zorro, ¿verdad? El cuerpo lo dejan envuelto en sábanas y dentro de una bolsa plástica. La PNC dice desconocer la identidad de la víctima. Y no solo eso, también el ataque a la periodista, a la ex reportera y ex presentadora del canal 29 de Apopa. Qué increíble, pero cierto. La atacaron aparentemente a la señora porque le estaban exigiendo extorsión. La estaban extorsionando, tenía una tienda. Eso es lo que ha acontecido. Digo, no es información que a ciencia cierta hayan revelado las autoridades, ¿verdad? Entonces, vamos a resumen. Bueno, renuncia de Francis Habla y elección de magistrados. De eso fue lo que hablamos ayer, y también del futuro político de Juan Valiente. Sigue en arena, dice. No va a ir como diputado, pero va a seguir trabajando en la estructura del partido. Así es. Por favor, vaya y busque un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas interiores del periódico Más del Grupo Editorial Altamirano. Gracias, producción. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Bueno, bienvenido, don Juan Ramón Medrano. Gracias, a la orden. Señor Malvin Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días también a los compañeros del PAN. ¿Viniste tarde? Sí. ¿Se te pegó la chiva? No es esto. No. Mejor no nos digas entonces. No les digo. Bueno, también con nosotros Jorge Tovar. Bienvenido, Jorge. Gracias, José. Saludo a la audiencia. Bueno, miren rápidamente, porque de verdad que ya aburrimos quizás hablando de esto, ¿verdad? Y como decía el lunes el doctor Jorge Martínez, en El Salvador no hay libertad, realmente libertad de expresión, decía él, porque un montón de gente hablando en los medios de comunicación, dándole ideas a las autoridades de cómo resolver tal vez la situación difícil del país en el tema económico, en el tema de la confrontación, en el tema de la violencia y la criminalidad, y parece ser que el gobierno hace oídos sordos de esto, ¿verdad? Pero fíjense que es importante, y más adelante creo que vamos a presentar imágenes de lo último es que asesinaron a un soldado en las últimas horas. Hay un operativo en este momento en la zona de San Luis Talpa por el asesinato, ya les digo, y más adelante vamos a hablar de eso. Sí, Will Alfredo Sánchez del CID, de 26 años, el soldado que fue asesinado esta madrugada en San Luis Talpa, notificación Comalapa 2. Fíjense ustedes, ayer el policía junto con la hija, entonces pareciera ser, a pesar de que las autoridades están advirtiendo a los criminales que van a ir a parar a el penal de máxima seguridad, y ayer también el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, decía que se viene una ofensiva en contra de la delincuencia y la criminalidad, sobre todo en aquellos departamentos y municipios donde están operando con bastante impunidad los grupos criminales, que es San Vicente, San Miguel, San Salvador, y podemos incluir, hay otro departamento ahí, Sonsonate también. Bueno, la cosa es que pareciera ser que pues vamos de mal en peor. ¿Qué opinas, Jorge? Rápido. Mira, esto yo lo vengo advirtiendo desde hace ya bastante tiempo. La solución a este problema no es eminentemente militar, y mucho menos con grupos de exterminio. Lo que consiguen los grupos de exterminio, para empezar, es debilitar el Estado de Derecho de la sociedad. Es decir, nos bajamos de sociedad a una especie de tribu, de clan.
Entonces, porque no estamos regidos por una constitución, por un Estado de Derecho, por leyes, por reglas de juego claras y que todos las respetemos. Si el gobierno, sea que los tolere, o sea que los promueva, o sea que se haga de oídos sordos a los grupos de exterminio, está prácticamente promoviendo un Estado fallido, es decir, una selva donde aquí la ley del más armado, del más fuerte es la que va a prevalecer y no realmente la ley, no realmente la Constitución, que es el reglamento que regula nuestra actividad, nuestra conducta. Entonces, bajo ese parámetro, seguir con esta lucha frontal, eminentemente militar, porque no digo que no se necesita la parte militar, porque sí es importante, pero un componente militar de inteligencia, estratégico, pero no frontal y eminentemente represivo y de ese tipo. O sea, esa solución no es viable. Lo que nos va a llevar es a entrar en una espiral de violencia que vamos a terminar al estilo Medio Oriente. Eso se lo estoy advirtiendo con tiempo, y si no hacemos lo que debemos hacer desde un principio, que es sentarnos como sociedad, todas las fuerzas vivas del país, sentarnos con el gobierno, todos los partidos, sindicatos, iglesias, etcétera, a construir de verdad una plataforma de convivencia pacífica y erradicar de una sola vez los focos y las causas que generan esta problemática. Nunca la vamos a resolver. Siempre vamos a estar en esta dinámica y esto cada vez va a ir peor. Sí. Y eso está claro, que vamos a ir peor. Juan Ramón. Bueno, la verdad es que sí, efectivamente se necesita una estrategia integral, se necesita un acuerdo nacional, pero eso hoy de cara a las elecciones es imposible. No nos demos paja. Ahora, lo que sí es cierto es de que yo creo que las autoridades tienen conciencia de que no basta con la represión. Pero claro, si están siendo atacados y sobre todo, insisto, hoy, cerca de las elecciones, para ser escuchados, para presionar por negociar y todo lo que ya hemos escuchado, pues es bastante lógico de que la reacción humana, natural, sea ante la fuerza, responder con más fuerza. Pero esa es una espiral que efectivamente nos lleva a una cantidad de muertes bastante alta. Yo creo que la línea aquella de buscar a los dirigentes, o sea, los siguen más buscados, por ejemplo, me imagino yo que de algo servirá, y coincido en una parte con Jorge cuando dice de que la inteligencia es fundamental, porque de lo que se trata no es de ir y golpear a los colaboradores o a los niños o a los jóvenes que los mandan con una pistola a hacer un atentado o a las extorsiones, que creo que eso precisamente son los aspectos colaterales. Realmente de lo que se trata es de desarticular las estructuras de dirección y a los jefes intermedios, pero claro, me imagino que eso no es fácil, ¿no? Como no fue fácil durante la guerra, tampoco va a ser fácil ahora. Ahora, yo creo que lo del Oriente Medio es una cosa mucho más complicada, porque ahí hay terminar con el Oriente Medio. Sí, el Oriente Medio es una cosa mucho más complicada, en tanto que es una lucha milenaria, ¿verdad? Desde la Biblia sabemos de que hay ahí una situación de confrontación entre los árabes y los israelitas, pero sí, en El Salvador creo yo de que tal vez después del 2019, cuando pasen las elecciones presidenciales, se puedan otra vez sentar y revisar los puntos fundamentales, como el caso de las deudas y el caso de la violencia. Bueno, la situación es de que bajo tu lógica se va a morir un montón de gente. No, se va a seguir muriendo un montón de gente, no es mi lógica, bajo la realidad que tenemos, de que las autoridades no han logrado contener esto, sí han logrado disminuir, y ahí es donde yo creo de que es bastante fácil acusar y tirar piedras y simplemente decir no hacen nada, pero tenemos ya 18 policías muertos. Ellos mismos han dicho de que en el 2015 fueron 18 muertos, 2016 14 muertos diarios, ahora están tratando de mantener en 10 muertos diarios, sí. Han bajado la cantidad de homicidios, están tratando de bajar las extorsiones, o sea, el esfuerzo lo están haciendo, pero no es suficiente. Además, yo siempre he dicho, aquí han pasado 20 años, ¿verdad?, para que se consoliden las maras o pandillas o más, entonces para que se deshaga lo que se hizo, pues van a pasar también varios periodos. Y es importante lo que decís, porque bajo esa cruda y triste realidad, pues sí, en teoría,
el número de personas que van a morir resultado de lo que algunos ya consideran como una guerra. Es terrible, pero es van a ser un terrible. montón. Así es. ¿Qué opinas, Marvin? Bueno, es que lo que estamos viendo es una escalada, ¿verdad?, por las acciones de represión que hace la policía. La policía, en la medida que, digamos, se vuelve más represiva hacia estos grupos van a responder con mayor violencia. Así es. En esta guerra, obviamente, quien tiene perdida esta guerra es las pandillas. Nunca van a poder igualar la logística, los recursos, ¿verdad?, al Estado, a la policía. Ojalá que así sea. No, siempre va a ser así, porque si te fijas, la manera de actuar de ellos es como, y aprovecho pues para lamentar la muerte ayer de este policía en Usulután con su hija, es esa manera, la traición, ¿verdad?, es decir, la sorpresa, ¿verdad?, la clandestinidad, el aparecer e irse, porque si te fijas, ayer han asesinado a estas 2 personas, pero no hay ningún capturado hasta la fecha. Sí. Y la reacción, por ejemplo, lo que liberaba ayer, no sé si los compañeros... Bueno, te corrijo, porque en el caso de el policía y su hija en Usulután, el cantón o municipio es Ereguayquín, ¿verdad? Sí, fue en el municipio de Ereguayquín. Ahí, ajá, cabal. Sí hay 3 capturados. No, las autoridades no los están vinculando directamente, pues pero sí, hay una posible participación. Pero es que ese es el problema. No sé si los compañeros están al tanto de la investigación que ha hecho pública Héctor Silva Ábalos ayer, en el sentido donde asesinan a un policía, despliegan un operativo policial, capturan a los que no son, ¿verdad?, los golpean, finalmente esta gente sale libre, porque no logras comprobar que esos 3 que tú me has dicho que han sido capturados estén relacionados con el crimen. Entonces, también ahí falla un poco la policía, en el sentido de que ha optado solo por la represión, y lo que está provocando es que estos grupos delincuenciales se vayan contra las familias de los policías y las familias de los militares, que esa podría ser la siguiente escalada que podríamos llegar a ver en la medida que se vayan acercando las elecciones. Ahora bien, esto va a afectar las elecciones porque en un boicot que puedan lanzar los pandilleros, ¿verdad?, para la fecha de las elecciones de diputados y alcaldes, va a disminuir la participación de la gente en el día de las elecciones. Entonces, y esto obviamente va a beneficiar a las 2 grandes fuerzas políticas que tienen un voto duro, que con solo ese voto duro les va a garantizar mantener la misma cantidad de diputados que tienen. Entonces, digamos que esta polarización, fíjate, tristemente, o esta escalada de violencia va a beneficiar a los 2 partidos políticos electoralmente. O sea, vamos a tener que esperar, como dice Juan Ramón, a ver si tocamos fondo, ¿verdad?, con esta clase de violencia a la que nos van a someter las pandillas para presionar, si no hay un acuerdo antes de las elecciones, un boicot a las elecciones. Entonces, esa es una situación en la que quedamos en medio varios, y ojalá pues que no se pierdan, digamos, una buena cantidad de vidas en esto que se llama daños colaterales, ¿verdad? ¿Sí? Creo que si vamos a una escalada de violencia con miras a la... Y esto hace, fíjate entonces, que los candidatos a presidente se vean obligados a meter en sus propuestas electorales qué van a hacer con este problema de inseguridad, delincuencia, violencia, este trinomio que está relacionado y que no se puede dejar solo por la vía de la solución, digamos, armada. Yo entiendo lo de Jorge con la comparación con el Oriente Medio, en el sentido de que entre más bombardeos, más lucha, más muertes haya, es más caldo de cultivo para que la violencia se ponga todavía mucho más crispada. Entonces, lo que estamos llegando, a lo que vamos a llegar es a un momento de crispación. ¿Verdad? Oíme, mira, y ustedes comparten lo que dice el viceministro de Justicia y Seguridad sobre que la violencia está prácticamente focalizada en 3 departamentos. No. Vamos a ver, hay una cuestión en esto. Como focalizada, ¿no? La violencia solo es en 3 departamentos. Sí, pero esto tiene una explicación, el por qué.
Primero, cuando tú ves las estadísticas de los policías muertos, de todos los policías, casi la mitad ha muerto en San Salvador. Casi la mitad ha muerto en San Salvador. Y por ejemplo, la violencia... San Salvador, San Miguel y La Libertad. Exactamente. Entonces, pues, La Libertad es, digamos, en este caso, y San Salvador son ese gran núcleo, ¿no? Y eso tiene que ver con las extorsiones, obviamente. Tiene que ver con la operatividad de que es posible que los cabecillas de las pandillas vivan en esta zona. Entonces, digamos que la persecución para ubicarlos y todo eso está aquí y eso provoca esta muerte. De ahí también se creía que en los departamentos costeros, que es donde desembarca la droga, que viene de Colombia, en tránsito para México, es también otro de los factores donde hay, digamos, una alta incidencia. Y la droga se supone que desembarca aquí entre los departamentos de La Paz y Usulután. Entonces, porque hay pleitos entre pandillas, porque hace con el control de la costa, pleitos entre los cárteles locales por quitar a las pandillas para ser ellos los que controlen el desembarco de la droga, y entonces esto es lo que hace incluso la persistencia de aparecimientos de escuadrones de exterminio en el oriente del país, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, digamos, sí puede ubicarse en municipios o departamentos donde esté focalizado. Ahora, todo el país está expuesto, en eso estamos de acuerdo, sí. Todo el país está expuesto. La idea de que si se reprime San Salvador no se van a ir para Cuscatlán, sucede. Ahora, lo que hay que saber es de que hay muchos departamentos que los usan los pandilleros como lugares donde nunca pasa nada porque es donde ellos viven, donde ellos van a descansar, digamos, entonces no quieren que ahí se dejen. Yo menciono lo de que podemos llegar a niveles de Medio Oriente, porque ¿qué es lo que caracteriza Medio Oriente? Es que ahí hay terroristas donde la vida de ellos no les importa la vida. O sea, ellos van, se ponen, se inmolan y matan a un montón de gente y no importa la vida de ellos. O sea, ellos llegan al punto, el odio, llega al punto, el antagonismo, las ganas de hacer daño, que ya la vida de ellos no cuenta. Sí. Y esto por la interpretación equivocada que hacen ellos del Corán, ¿verdad? Que en realidad pues... Pero al margen de eso, es que ya no es ni siquiera del Corán, ese ya es odio hacia Israel, hacia Estados Unidos, etc. O sea, ya es un odio por los bombardeos, por lo que sea, porque les quitan territorio, porque les destruyen sus escuelas, les destruyen sus hospitales, etcétera. O sea, ya es odio, pues ya un poco la religión ya no tiene mucho que ver ahí. Pero el punto es que ahorita aquí, nosotros estamos, El Salvador en sí está caminando en círculos. Si tú te fijas, si tú te acuerdas, en los años 70 estábamos exactamente como estamos ahora. 40 y pico de años atrás, ahora estamos exactamente igual. Estamos ante un antagonismo, estamos ante grupos de exterminio, escuadrones de la muerte, estamos ante un grupo armado, estamos ante un punto en que en cualquier momento revienta esta cosa y estamos en un punto donde están muriendo todos los días 10, 12 personas asesinadas, pues, aparte de la gente que muere por falta de medicina, bueno, por hospital, etcétera. Dos cosas nada más solo para ir cerrando un poco esto, vaya. La existencia de grupos de exterminio va a seguir siendo una constante. Sí, pero espérate, mayormente hemos visto la operación que se realizó para detener a algunas personas en el oriente del país, ¿verdad? Que estaban financiando, que estaban inclusive algunos empresarios financiando, dijo el Ministerio Público, a grupos para poder limpiar zonas, ¿verdad? Y asesinar pandilleros. Y que terminaron delinquiendo. Esa es la investigación que reveló la Fiscalía General de la República. Ahora, que las autoridades no estén combatiendo, me pareciera como muy injusto, ¿verdad? O que las autoridades estén tolerando el hecho de que existan grupos de exterminio, porque en ese grupo que se capturó en el oriente del país, ustedes recordarán que según lo que yo entiendo, eran civiles, ¿sí?, pagando o teniendo a su servicio inclusive algunos policías, claro, para que les ayudaran a limpiar zonas y para que les ayudaran a asesinar pandilleros. Así es como lo planteó el Ministerio Público. Pero digo, no es que estén de brazos cruzados o que estén tolerando el que existan este tipo de situaciones anómalas. Digo anómalas porque en realidad lo que debe prevalecer en el país es el Estado de Derecho, ¿verdad? Y que la policía principalmente
por supuesto, respetando sus protocolos y respetando los derechos humanos, haga su trabajo lo más apegado a la legalidad posible, ¿verdad? Es correcto. Es que si no respetamos, si el gobierno, si cada policía, si cada soldado no respeta la ley, el marco que nos regula a todos, y entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? O sea, estamos encaminándonos, como repito, a un estado fallido. Y estas muertes lamentables de niños, de la hija del policía, de los soldados, etcétera, es el costo doloroso que se tiene que pagar por mala estrategia de combate a la criminalidad. O sea, es una pésima estrategia. Yo creo que el FMLN en su gobierno está cayendo en lo mismo que tanto criticó y que tanto condenó y por lo que se fueron a la guerra. O sea, sí, está cayendo en lo mismo exactamente. Juan Ramón, para ir un poco cerrando esta discusión. Vale, mira, para ir cerrando, la verdad es que a mí no me gusta entrar a las causas estructurales, pero la verdad es que sí es importante decirlo. Mira, la guerra en el Medio Oriente tiene una razón fundamental geopolítica, por supuesto. Ahí siempre hay problemas de petróleo. El odio nada más es una consecuencia de cuáles son las verdaderas causas de esa guerra. ¿Quién paga ese odio? Exactamente. Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos. O sea, ahí hay una inversión y también, por supuesto, hay una motivación religiosa, mal utilizada, tal como tú lo dijiste, por parte de determinados sectores, de los imanes, etc. Mientras que en El Salvador, desgraciadamente, la verdadera causa acá es la falta de justicia y la falta de oportunidades. Ese es el problema acá, que en El Salvador tenemos una pequeñísima cantidad de gente muy rica, que no invierte en función social, y hay una enorme cantidad de gente que no haya que hacer y que lo que hace es delinquir, ¿verdad? Esa motivación de fondo, que obviamente no es hablar de odio de clase, este es un análisis que han hecho los organismos internacionales, todos, hasta la misma señora embajadora ha hablado de la necesidad de que haya más democracia. Te ayudo. Son 160 personas en El Salvador, según Forbes, que tienen un capital mínimo de $20 millones y más. 160. Y son 2.300.000 los pobres. Entonces, en El Salvador, según los organismos internacionales, tú puedes ver ahí que de 160, los más ricos, y el más pobre ahí tiene $20 millones, a 2.300.000, que son todos los pobres del país. Entonces, esta brecha, ¿verdad?, que basta, o sea, es el 0,47% de la población, los dueños de todo. No es ni el 1% de la población. Entonces, esto que no es mal, no, yo no digo que sea malo, o sea, yo no digo que sea malo que 160 sean los más ricos, qué bueno, ¿verdad? Es más, cuando Arena gobernaba eran 150, hoy que gobierna el FMLN han subido a 10 más, o sea que han habido más ricos y han habido más pobres. El punto es... Ahora, hay que entender también, hay que entender al sector empresarial, Marvin, que la violencia... Porque el sector empresarial lo que está diciendo es que cómo le vamos a dar más dinero a un gobierno que no está invirtiendo bien la plata para resolver los problemas del país. Que está comprobado, por ejemplo, en el primer mundo, que la mejor forma para que haya ayuda social a los pobres, Jorge, es la que se hace a través de la empresa privada, no a través del gobierno. Y ahí es donde, porque el gobierno es todo lo que tú querrás, burocracia, corrupción, oye, en eso el Frente también políticos, está ayudando, porque el Frente no tira puentes suficientes para que haya una buena relación con el gobierno. Entonces, fíjate bien, la solución a la violencia está en recuperar los territorios donde viven estos 2.300.000 salvadoreños, fíjate bien, porque ese es el caldo de cultivo para las pandillas, que ahí sí podemos agarrar el ejemplo del Oriente Medio. Ahorita hay toda una discusión, leí ayer todo un estudio que ha hecho el Instituto Elcano sobre cómo es que estos muchachos en Barcelona, que hablaban catalán, español, que se han crecido ahí y que estaban integrados a Cataluña, son capaces de ir y matar a toda esta gente. Y el punto es de que los programas de integración hay que revisar, dicen entonces los programas de integración, pero en El Salvador, ¿cómo integrás? Fíjate bien, ¿cómo incluís, que son dos cosas totalmente distintas, a estos 2.300.000? Entonces ahí tenés un caldo de cultivo de muchachos que al no hallar trabajo, van a ver en la pandilla la opción real para tener respeto, posición, ingresos económicos. Y voy a decirte algo
que no ha pasado y que no sabemos si con toda esta exportación masiva que va a hacer Estados Unidos hacia El Salvador, donde vengan pandilleros, haya un cambio en la forma de actuar de las pandillas en las comunidades, que es la siguiente. Imagínate, ahorita las pandillas están afectando a la comunidad. Imagínate si de repente las pandillas dan un giro y empiezan a ayudar a las comunidades. Empiezan como hace el narco. El narco es Pablo Escobar Gaviria, en Medellín todavía recordado y venerado por la ayuda que dio a muchos sectores pobres. Imagínate que las pandillas comenzaran a ayudar a estos 2.300.000, que dieran ese giro, sí, que se volvieran un Robin Hood. Bueno, pero el hecho de que Pablo Escobar Gaviria le ayudara a los pobres no le garantizó, no le garantizó que no lo agarraran. Pero estamos hablando de que después de Pablo Escobar Gaviria, la producción de cocaína en Colombia ha aumentado, no ha disminuido. Entonces, el problema no era Pablo Escobar, el problema no era el cartel de Medellín y no era tampoco el cartel de Cali. Es la pobreza, es esta exclusión tan grande que hay. ¿Y qué hacemos con esos 2.300.000? No estoy hablando de asistencia, no estoy hablando de darles dinero, ¿no? Sino que ¿qué hacemos con estos 2.300.000 pobres que son el terreno donde surgen las pandillas? Ya nos extendimos en esto, pero para dar un elemento más, es que en el Medio Oriente la relación que hay es que ahí hay un gueto, ahí hay gente que está en una franjita ahí y que están rodeados y que les matan las familias, etcétera, ¿verdad? Pero además también ellos creen que si se mueren van a ir al cielo con 100 vírgenes cada uno. Pero aquí al revés, aquí la cosa es de que mientras Estados Unidos nos bombardea con la moda, el sistema económico, ¿no? Exacto, con los carros caros, con todo lo demás. Entonces los muchachos quieren tener zapatos de $500, quieren andar bien vestidos. Y no trabajar. Y para eso van a matar y van a robar y van a extorsionar. También es una orientación político-ideológica que hay acá. Una ideología y valores que nos meten. Hay una cuestión antropológica muy interesante, fíjate, que nosotros estudiamos en la universidad, y es que si yo vivo en un sistema que me dice que tengo que vestirme este pantalón, ponerme esta camisa, usar este celular, tener este televisor, tener este carro, y si hay un sistema que me lo está diciendo y yo no puedo tenerlo, exacto, entonces voy a ir a conseguirlo de cualquier forma. Ese es el punto. Sí, pero entonces volvemos al mismo punto. ¿Cuál es lo que está fallando realmente? Que no tenemos un sistema educativo. Sí. A un niño no se le enseña a descubrirse quién es él, que independientemente de los zapatos que ande, de la ropa que ande, él es él. Claro, y él tiene sus sueños, y tiene su lucha, tiene su identidad, tiene sus valores, tiene sus principios, y lucha por sus objetivos. Ese niño no va a andar buscando zapatos de marca, ni ropa de marca, ni nada. Él va a buscar sus objetivos, el conocimiento y la formación necesaria para lograr sus objetivos. Pero ¿qué es lo que sucede? Los niños no tienen identidad. La sociedad salvadoreña no está trabajando para darles una identidad clara, para que esos niños se descubran así, y entonces andan a la deriva, buscando identidad, y viene un pandillero y le dice, tú ya ahora vas a ser el cipitillo y te vas a marcar y toda la cosa. Entonces le da identidad, le da poder, le da un espacio dentro de un grupo social, le da todo, le da comida, le da todo. Entonces y después nos quejamos, y después los pro vida andan pidiendo que los maten a esos niños. Entonces, mientras tanto los dejamos que se pierdan. Entonces volvemos al mismo punto. Si es que diga Estados Unidos que hay carros, que Porsche, que BMW, que venga la Harley Davidson, eso no importa. Siempre y cuando las personas tengamos identidad clara y definida, no volvemos a ver hacia el lado. Lo que pasa es que hay un desequilibrio todos los días por la radio, discúlpame, pero lo que te forma es eso, papá. No es la escuela, es el medio ambiente el que te forma, es la sociedad. Lo que hay es un desequilibrio en el sentido de esto es... Yo vengo de la gente de andar descalzo, yo conozco la pobreza en su Jorge, era otra época. Permitime. Era otra época, Jorge. Yo conocí gente pobre que ella no andaba buscando cosas más que luchar, superarse. Media vez tenga bien claro, uno busca ni televisión a colores había en esa época. Pero entiendo tu postura, fíjate, Jorge, porque eso yo lo he vivido también en carne propia. Pero hay un buen grupo de gente también. Sí, pero hay un buen grupo de gente también que le gusta la vida fácil y que se va por lo que ve y dice, bueno, si porque eso fue lo que aprendió, yo lo puedo tener. Porque eso fue lo que aprendió. Exacto. A mí desde los 11 años mi papá me dijo, bueno, queremos cosas, trabajar. A trabajar. Exacto. Pero otras épocas, vea. Otras épocas. El problema de hoy es que ¿cómo mandas a un hijo tuyo a los 11 años a trabajar? Sí, que es lo que es la idea. Mira, el gran error, tener razón en tener razón, pero cuando tienen padres.
Pero, y tenés razón en lo que decís, el esfuerzo, la disciplina es una cosa que esta generación no tiene, totalmente de acuerdo. Sí. Mi generación es la última que creció Sí. pidiendo permiso a los papás y respetando a los papás, y que cuando había que, yo me acuerdo, cuando había que comprarme un pantalón, mi papá me decía hay que bajarle el ruedo. Se arruinaron los zapatos, hay que llevarlo al zapatero a repararlo. Pero el gran problema con esta gente que tiene hijos de esta generación, los papás de toda esa generación, es que tienen esta idea de yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y ahí entras en una verdad, en eso, porque Es crees que parte está exactamente de la mala educación. Exactamente. Parte de la Entonces, mala educación. y es porque yo no quiero ser con mi hijo como fue mi papá. Por ejemplo, eso que tú dices, va, a los 11 años te dijo, si usted quiere, y es correcto, fue una manera de educarte. Pero hoy le decís a su papá, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo o a mi hija que se vaya a trabajar a los 11 pero años? ahí No lo hace. concluimos en una cosa, el Estado, los medios de comunicación, la empresa Abonan, privada, abonan. las iglesias, todos debemos de centrarnos entonces en darle valores a los niños. Por eso Ese es que el lo que punto. hemos dicho siempre, Y no pues, hay un acuerdo en sistema educativo. Aquí no tenemos sistema educativo, Sí, tenemos pero- escuelas, sí, en ruinas, por sí, cierto, sí. pero escuelas Jorge, no lo pero vos tenemos. estás concentrado nada más en atacar al gobierno. Es que el Estamos gobierno hablando es de uno un los problemas. El sistema gobierno es la- educativo, es un la sistema sociedad en educativo, general. un sistema Exacto. educativo entra la familia, Sí. entra la alcaldía, entra el gobierno, La entra la comunidad. escuela, entra la iglesia, entra las comunidades, entra todo articulado, cada quien con sus Ese acuerdo no se responsabilidades. logra. Eso es lo que ¿Y no se están acuerda. haciendo Y todo ese su es el rol? punto. No. No, Es que nadie lo está haciendo, Es que ni fíjate, la familia, ni la el problema- escuela, ni el entonces, gobierno, ni... Entonces no es, mira no un es punto solo tan- responsabilidad de Mira, papá iglesia. gobierno. No, ¿verdad? No, es que no estoy diciendo que sea del gobierno, estoy diciendo que no tenemos un sistema Fíjate, educativo fíjate, y no lo hemos tenido fíjate, en los últimos 50 años. Fíjate un Es que no actor, hemos tenido 50. Fíjate un actor importante, por ejemplo, la iglesia, que debería de ser el gran ente civilizatorio que deberíamos de tener. Hay muchas iglesias que, en mi opinión, equivocadamente promueven esto que llaman la doctrina de la prosperidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te dicen un montón de pastores en la iglesia? Que entre más tengas es porque Dios te ha bendecido. Entonces, eso crea un gran conflicto en muchas feligresías que van a tratar de aparentar Sí. lo que no son para demostrar en su comunidad que han sido bendecidos por Dios. Y ahí los ves. Bueno, en San Miguel con la familia Bor tuvimos un caso espantoso de una gente relacionada con una iglesia que ha matado a una señora por $8 millones. Entonces, ¿por qué? Porque Tiene querían razón. demostrar Por cierto- que habían sido por bendecidos cierto, por Dios. Un caso muy famoso, el caso y emblemático. espantoso, horrible, hecho por gente que dice que está vinculada a Dios. Sí. Es Entonces grave. también las iglesias, tú De- vas por la deben zona de estar. rural y Pero vas por la acuérdate, zona rural. acuérdate también que hay falsos profetas. No, de acuerdo, Exacto. pero ¿y Por cómo eso- sabes cuál es cuál y cuál no es O cuál? sea, pero Pero no, la- pero ya- no podemos ya meter... para- yo creo que Mira, el para problema cerrar- de El Salvador, no ¿sabes pueden cuál es? Y analizar. se lo voy a decir. Es que aquí a todo queremos encender un ventilador, tirarle estiércol y que le caiga a todo el mundo. Sí. No, o sea, aquí individualicemos caso por caso. No todos los cristianos evangélicos son malos. Hay un montón de sinvergüenzas y eso sí es la verdad, pues. Claro. ¿Verdad? Como Exacto. no todos los abogados son malos. Hay un montón de abogados que son decentes. Hay otros que son... Pero hay una que son- lógica. que hay otros que son también, pues, discutible su comportamiento. Claro, Hay, pero hay, hay una hay una lógica. serie de liderazgos de este país también que, ay, pues, tienen las patas, decepcionan, tienen las patas hinchadas, pero, y todo el mundo, desafortunadamente, mira, ustedes no sé si lo entenderán de esta manera, sí, pero no solo eso, juegan a la doble moral, ¿verdad? Al doble discurso. Aquí enfrente te dicen una cosa y por detrás están zampando un gran puñal. Sí. O sea, esa es la triste realidad de El Salvador. Salvadoreños metiéndole zancadillas salvadoreños. Pero Y eso te por lo eso que no te salimos indica- adelante. Eso es lo que te indica que hay una lógica en el actuar salvadoreño, podríamos decirlo así. Individualista. Ajá, Ya. exactamente. No O es sea, que solidaridad, sino que por eso es que hay que sálvese quien generalizar. pueda. Por eso es que no podemos evitar. dale, es no. que No lo podemos que pasa- generalizar. No, No. es que fíjate bien, ¿cómo es que el 99% aquí son cristianos? Y tenemos un país tan desastroso. ¿En qué momento ese 99% aplica esos valores cristianos? Es importante que lo digas, pero ¿qué ocurriría? Y te devuelvo la pregunta, si no existiera esa cantidad de gente cristiana, no fuéramos todavía, nuestro país estuviera todavía más No sé, patas arriba. Los países Lo más escandinavos, que probable. son los con más alto Claro. nivel de índice de desarrollo humano, Claro. la mayoría son Algún esfuerzo ateos. está, mira, La mayoría son ateos algún esfuerzo están y no haciendo las viven. iglesias, te digo, porque Los- si no, los este país países- estuviera todavía los más en países- caos. los Más en países caos. más ateos son los más Josué, civilizados. Ya para cerrar, creo yo, porque tenemos el Sí, otro tema. claro.
Yo creo que lo que podemos concluir aquí es que lo que necesitamos es articular un sistema educativo y que cada quien haga su papel, pues, Así es, y que cada quien haga su así parte, es. lo que corresponde. Correcto, muy bien. Correcto. Vamos a la pausa. Vamos primero con lo último, porque hay información importantísima que quiero compartir con ustedes. Vamos a lo último y de un solo vamos a ir también a la pausa. Vamos a lo último. Bueno, sobre esto que estoy viendo es homicidio en Ciudad Delgado, en el cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado con armas de fuego. La víctima, identificada como David Moisés Rivas, fue ultimado presuntamente por pandilleros de la zona, según el reporte de la Policía Nacional Civil. Bueno, se realizó un rastreo en la zona y fueron localizados al menos 8 casquillos de arma de 9 milímetros. Del caso, la PNC pues no ha brindado mayores detalles. ¿Tenemos más información que compartir de lo último? Sí, bueno, en definitiva, saben, tenemos que, ahí está la imagen de lo que ocurrió en San Luis Talpa. San Luis Talpa, así es, correcto, miren ustedes, notificación Comalapa 2, y ahí está la imagen. Ahorita todavía hay un amplio operativo en la zona de rastreo de los responsables de atacar a este miembro de las Fuerzas Armadas. Aparentemente los sujetos que llegaron para ultimarlo simularon ser policías y también simularon un operativo policial para poder llegar hasta la vivienda, entiendo, de la víctima. Alfredo Sánchez, de 26 años, identificado el soldado. Increíble, pero cierto, continúan los atentados contra miembros de la corporación policial y del ejército, y también sus familiares, porque también los familiares están sufriendo el embate de esta situación. ¿En qué vaya a terminar esto? Pues es impredecible poder adivinarlo. Eso es todo. Vamos a la pausa comercial con esto, por favor. ¡Más pulido! Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo Más de tu lado. Estamos de regreso. ¿Qué podemos decir? Importante, porque creo mañana es la plenaria. Hoy es la plenaria, así es. Hoy es la plenaria y aparentemente pudiera existir la posibilidad, porque así lo adelantó el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de que existe un acuerdo previo para elegir a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Pero bueno, ahí está, vea, el tema. ¿Qué tipo de Corte de Cuentas es la que está demandando la sociedad salvadoreña y a quienes están perfilando como los que pudieran llegar a este puesto? Bueno, yo quiero decir una cosa, los votos ya están. ¿Estás seguro? Sí, ya están. Ya están. Lo que sucede es que no se atreven. Profeta, ya vos. Claro, claro. Me ha sido revelada la verdad hoy en la mañana. Por eso vine tarde. La cuestión es esta, ya los votos ya los tienen. El punto es ¿quiénes no van a votar? ¿Querés vos y por quiénes? A ver, contanos bien el chambre, ¿verdad? Es que, no, ese es de análisis, no es de chambre. Vale. Mira, los votos yo creí que te había llegado de reventa. En FMLN, Gana y Arena. El FMLN, Gana y Arena. Porque la Corte de Cuentas va a quedar exactamente igual. No digo que sean los mismos magistrados, sino que en la misma correlación de fuerzas. ¿Y quiénes a tu juicio se van a perfilar de los que están? Ese es el problema, que no se atreven a elegirla porque la intención de ellos era dejar a los mismos. Pero como se ha armado un gran revuelo, ¿verdad? Que han asociado al presidente de la Corte con Gana,
a Kunza con el FMLN y a la otra muchacha con Arena. Entonces, están tratando de ver de qué forma consiguen gente que no la puedan relacionar con los partidos políticos. En realidad lo que tienen es un compás de espera para poner a su gente sin que se diga que son su gente. Y si no se elige esta semana, hoy en la plenaria, es porque aún todavía no han encontrado esa gente a la que no le puedan sacar un recurso de inconstitucionalidad y que la nombren hoy y el viernes ya los esté destituyendo la Sala de lo Constitucional. Bueno, entonces los votos ya, buen está, punto, porque ya está claro que la la Corte de Cuentas va a quedar con la misma correlación de fuerza. Sí. El punto es quién para que no nos deshagan la elección. Sí. Eso Buen es todo. punto, fíjate Jorge, porque ya se está advirtiendo de parte de algunos que se quedaron en el camino y no llegaron a la lista depurada que van a presentar recursos de inconstitucionalidad si no eligen bajo los requisitos constitucionales, ¿no? Que ha planteado la sala, porque la sala les puso los requisitos mínimos necesarios para poder elegir funcionarios de segundo grado. Claro, y es lamentable realmente que la Corte de Cuentas de la República sea una institución que trabaje en contra, ni siquiera que no trabaje, sino que trabaje en contra de los intereses de la ciudadanía. Y es lamentable que en esto sí se puedan poner de acuerdo los partidos políticos en seguirla manteniendo bajo ese estatus de tapadera de la corrupción, una institución sin personalidad, sin fuerzas, sin convicción de proteger el erario salvadoreño. Es realmente lamentable y yo desafortunadamente lamento que la ciudadanía no nos indignemos y no reaccionemos lo suficiente como para doblarle el brazo a estos partidos políticos, para obligarlos a realmente a elegir personas capaces, independientes, con convicción de proteger los intereses de la ciudadanía, etcétera. O sea, es lamentable que los salvadoreños no tengamos todavía la convicción ni la conciencia clara de lo que representa tener una Corte de Cuentas al servicio de la corrupción. Eso tiene una explicación histórica, por qué la Corte de Cuentas es así. O sea, mira, hay una cosa por la cual Arena le dio durante 20 años al PCN la Corte de Cuentas. Y es porque Ciro Cruz Cepeda y Hernán Contreras, que fueron los que más tiempo estuvieron ahí, demostraron una habilidad que es necesaria en política: saber equilibrar, ser equilibrista. O sea, la Corte de Cuentas maneja, para el caso, fíjate. Buen mediador, se decía don Ciro. Sí, exacto. Y es que es esto, el poder de la Corte de Cuentas es tal, fíjate, que puede investigar a los 262 alcaldes del país. Y ahí están todos, está el FMLN, Arena, están todos. Entonces tú te imaginas una Corte de Cuentas que realmente, no toques a los ministerios, imagínate una Corte de Cuentas que se vaya contra las alcaldías. Bueno, lo que hemos sabido del difunto alcalde de Ilopango, ¿verdad? Es que tenía una cuenta, acceso, ¿verdad? Una caja chica de $100,000. Imagínate, el alcalde de un municipio tan pequeño. Entonces, en San Alejo, ¿cuánto ganaba el alcalde, Jorge? ¿Te acordás? $6,000. El alcalde de San Alejo, que estaba allá. Entonces, imagínate, la Corte empieza a averiguar eso. Entonces, claro, ningún partido político, ninguno, ni Arena, ni el Frente, nadie quiere una Corte de Cuentas incisiva que los va a ir desmontando en los pueblos. Entonces, el PCN, al manejar durante 20 años la Corte de Cuentas, tenía un acuerdo no verbal con Arena en que se miraba muy bonito que quien presidía el ente controlador fuera un partido de oposición y no el partido de gobierno. Formalmente Arena decía, es que mire, nosotros no controlamos la Corte de Cuentas, quien la controla es un partido de oposición, pero había un entendimiento en que nadie iba a fregar a nadie. Lo mismo que sucede ahora. Exacto, pero entonces ahí el problema está que la clase política tiene una visión de la Corte de Cuentas de que no sea un instrumento para afectar a nadie. ¿Y sabes a lo que llegó la Corte de Cuentas en estos 20 años del PCN? Llegó al punto de que, si tú eras alcalde, llega, mire, no haga esto así, hágalo así.
no era que te toleraban la corrupción, sino que te explicaban cómo hacer el trámite para no robar. Sí, pero los tiempos o para han que cambiado, no salieras Marvin, mal. Los tiempos han cambiado. No, pero y es no que la solo clase eso, política mira, no a entiende empujones, eso. a regañadientes, como querrás, la sala de los constitucionales ha dicho qué tipo o cómo deben de ser las elecciones de los funcionarios. Sí, y en particular, en el caso de la Corte de Cuentas, y tú recordarás, ya van 3 elecciones Sí. que se las han declarado inconstitucionales. Pero es que ellos no van a soltar ese control. Tú sabes lo que implica, por ejemplo. Aunque elijan a nueva cuenta y se presente un recurso y Entonces, le ¿sabes vuelvan a corregir la te plana. digo, lo Sí, que está- pero es que lo que están haciendo es que no me descubran que Jorge, que lo voy a poner de magistrado, es mío. Es que eso es realmente lo que están arreglando ahorita. Lo que es no están respetando es el espíritu de los fallos de la sala de constitucional, Ajá, solamente la letra, Exacto. la muy letra Sí, muerta. Correctamente. Ok, Así es. Juan Ramón. Es que al final la sociedad civil lo que es un coro, bueno, la actual sociedad civil entre comillas es un coro de gente de derecha que apoya la resolución de la sala, o sea, no es la sociedad civil, es la sala realmente la piedra de tropiezo que tienen los partidos políticos, que es la que ha estado haciendo la reforma política poco a poco. En eso, insisto, yo creo que en eso lo ha hecho bastante bien, aunque le moleste a los partidos políticos. Ahora, mira, efectivamente el punto está, y esa es la discusión que hay que ver, que la Corte de Cuentas de la República debería de convertirse en Contraloría de la República. Ese es el punto primero. O sea, tiene que ser otra estructura, otro objetivo y otros dientes, otras armas las que hay que darle a la Corte de Cuentas. Y pasar a los juzgados. Exactamente. El juicio de cuentas. Ese es el punto. El punto es de que debe de ser una institución que realmente esté a la altura de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, y obviamente de la Sala de lo Constitucional. Ojo, que esta Sala de lo Constitucional se está hablando de que continúe la actual sala, ya muchos lo están diciendo y parece que por ahí va la línea, de que esta sala sea la que continúe el próximo año cuando sean electos. Lo único que yo dejo la interrogante es, y si reeligen esta sala y gana Arena, ¿va a ser igual de incisiva la sala? Solo dejo la interrogante para que... Ellos ya no pueden reelegirse. La verdad que Ya se puede. 9 años. Sí es- pueden reelegirse. Ya. Esa es otra discusión jurídica, pero sí pueden Ujú, reelegirse ujú. y hay bastantes que están abogando por eso. Pero bueno, al punto que voy es a que efectivamente en eso creo que ustedes tienen bastante razón de que las cúpulas partidarias sí están preocupadas por no perder correlación interna en cada una de las instituciones. O sea, el objetivo de los partidos políticos es tener incidencia política y hasta donde puedan ellos van a tratar de poner, tal y como ustedes han dicho, a algunos que no se los vete la Sala de lo Constitucional, pero que de alguna manera tengan influencia ellos. No que sean militantes pero que tengan influencia sobre los magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque es peligroso que magistrados de la Corte de Cuentas, primero sueltos, hagan una cacería de brujas, como vos decís, y entonces te desarmen todo el marco político. Como un fiscal también loco, lo digo de la manera más vulgar posible, un fiscal loco te puede meter preso en medio mundo y desarmarte también la sociedad. Un fiscal que se crea sheriff. Que se crea, sí, que se crea un sheriff, un Del arpaio. viejo oeste, sí. Pero también tenemos el peligro de que una corte tirada hacia un solo sector político o un solo símbolo ideológico también sea usada para afectar a la oposición o al gobierno. Entonces, la verdad es que no es tan fácil, no es nada más decir que elijan a los más idóneos en el sentido de que no tengan color político, pero es que puede haber gente que no tenga color político y trabaje para el narcotráfico, por ejemplo. Sí, sí, O sea, sí. entonces aquí la situación no es tan fácil. El punto está en que nosotros lo que tenemos que exigir es, sí, alguien que tenga idoneidad en el sentido de que no tenga color político, pero también que tenga la moral, ¿verdad? Y el juicio, la madurez, la capacidad suficiente de no dejar de presionar, ¿verdad? Y de saber Sí. qué es lo que hay que hacer en este momento, poco a poco, que no puedes darle vuelta de un solo Sí. a las cosas, porque entonces genera caos y anarquía. Entonces, esa es la discusión, por supuesto que al final yo no tengo la bolita mágica, no amanecí inspirado ahora, ¿verdad? Como Marvin. No soy iluminado, como dijo Marvin, pero estoy casi seguro de que de esta elección vamos a tener algo todavía gallo gallino, o sea, vamos a tener gente buena, pero vamos a tener algo otro que lo más probable es que lo señale
la Sala de lo Constitucional como que tienen alguna vinculación. Y ojo, yo creo que es un error también, y esto sí lo digo con bastante, yo diría con bastante razón de análisis, de que no basta, que no es suficiente que porque alguien se puso una camiseta o porque fue a un meeting se le deba de cuestionar y se debe decir no porque estuvo en un meeting de un partido político. Me parece que eso es exagerado. Sí, pero vaya, fíjense, ya un poquito, 2 minutos más, digo, es preocupante una cosa en particular, es decir, hemos visto el comportamiento de los partidos políticos, que algo de razón tiene Marvin en el sentido de que no, y lo que tú decís también, Jorge, que no están cumpliendo a cabalidad la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la manera al menos de cómo elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Hay que entender una cosa, y aquí hay una distorsión de lo que se maneja a nivel de la opinión pública. La Sala, y aquí lo decía el lunes Félix Ulloa, la Sala no está diciendo que no pueden los ciudadanos participar de cargos públicos, optar a cargos públicos. No, lo que le está diciendo la Sala es que quienes opten a cargos en donde hay que administrar justicia no pueden tener vinculación política partidaria, ¿verdad? Y en este caso en particular, pues lo que les está costando a los diputados en la Asamblea Legislativa es buscar entre esa lista de 36 candidatos depurada a alguien que, como tú decís, aunque sea de pura paja, no está vinculado a X, Y, Z partido político, que es lo más difícil. Sí, es que lo que pasa es que, o sea, tanto como vinculación, todos estamos de alguna manera vinculados, claro. Todos. Pero ya una cosa como afiliación o ya un protagonismo militante dentro de los partidos políticos, obviamente ahí hay un vínculo más fuerte, de más subordinación, de más compromiso con un partido político y con su dirigencia, que obviamente le obstaculiza para llevar a cabo su trabajo correctamente, como la Constitución manda, pues, como un ente contralor y protector del erario público. Entonces, pero si esta persona tiene un vínculo muy estrecho, muy cerrado con dirigencias partidarias, es bien difícil, no digo que sea imposible, pero es mucho más difícil que tenga la suficiente independencia por mucha capacidad que tenga, pero que tenga la suficiente independencia para hacer correctamente su trabajo. Sí, en definitivo. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Creo que Marvin tenés razón cuando decís que se han detenido por el tema de que no les vayan a reventar un recurso, ¿verdad? Y que les vuelvan a corregir la plana los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y acuérdate que ahí en esta negociación está Arena. Y Arena tiene que parecer formalmente que acepta y acata los fallos de la Sala de lo Constitucional. Entonces, si Arena, que va a dar los votos, porque ahí va una plaza para Arena, vota por algo que va a ser declarado inconstitucional, entonces Arena está igual, pues. Entonces no quieren, ¿verdad? Bueno, hoy es el día de la plenaria y vamos a ver esto en qué evoluciona. Vamos a la pausa y dejé al final el tema de los militares. El tema militar. Ayer dieron conferencia de prensa a los abogados y familiares de los militares reclamados por el Reino de España por su involucramiento en el asesinato de los sacerdotes. Me cambia, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, vamos a la etapa final de la entrevista. Hablemos claro, análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Sala frena órdenes de captura contra militares en el caso jesuita. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las órdenes de captura contra los militares acusados de asesinar a 6 sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradores en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en noviembre de 1989. Y
todas las implicaciones que de esta decisión se desprenden. A la base está de esto el hecho de que según el juicio jurisprudencial de los miembros de la Sala de lo Constitucional es que estos señores reclamados por el Reino de España, estos señores militares en calidad de retiro reclamados por el Reino de España, ya habían sido juzgados por las leyes salvadoreñas, ¿verdad, Juan Ramón? Ese es el concepto, ¿no? O sea que al final se pusieron de acuerdo la Sala y la Corte Plena de que no pueden ser extraditados y que y hay aún más. En esto estábamos discutiendo aquí en el ínterin de que como ya fueron juzgados por la misma causa, independientemente de que ahora salgan de la lista otros generales o coroneles implicados, el problema es que ya hay una jurisprudencia, ya dijeron no se puede juzgar por la misma causa dos veces a alguien, o la misma causa no se va a reabrir, aunque en esto, ojo, en esto se reabrió porque la Sala decretó inconstitucional la ley de amnistía. O sea, de alguna manera están reabriendo y estaban contraviniendo una resolución que ya había tenido la Sala y la Corte antes, que había, con la ley de amnistía, habían parado todo este tipo de juicios. Ahora, yo no sé cómo va a quedar la cosa, pero mira, pero al fin, mi juicio es el siguiente: independientemente de toda la discusión jurídica, lo cierto es que a mí me parecía que era injusto de que prácticamente se había dado vuelta la tortilla. Actualmente, a los que andaban persiguiendo la Fuerza Armada están ahora en el gobierno. Ahora los que dirigen la policía, el ejército, son los exguerrilleros, para decirlo de alguna manera, pues, y a los que estaban siendo perseguidos eran a los generales que antes habían estado en el gobierno. Entonces era un poco injusto de que si ambos habíamos participado en la guerra y si ambos habíamos cometido crímenes, excesos, errores, como usted le llame, no era justo de que se persiguieran solamente a los miembros de la Fuerza Armada y que la guerrilla estuviera fuera. Entonces ahora se ha equilibrado esa situación en donde prácticamente se ha dicho que no se persigan a unos y a otros. Es la realidad en la que estamos. Aunque, ojo, hay un juicio, hay juicios ahí contra exmiembros de la guerrilla también. ¿Cómo va a quedar eso? Esa es parte de la discusión. El expresidente Mauricio Funes, como de costumbre, opinó en sus redes sociales y dijo: mientras un juez de USA admite la extradición de militares en casos jesuitas, la Sala de lo Constitucional frena la detención de militares para su extradición. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, la verdad es que lo que diga o deje de decir este señor no es algo que los salvadoreños le deberíamos de poner mucha atención, porque para empezar, la Sala simplemente está tomando una decisión coherente y integrada a una decisión que ya previamente había tomado la Corte Plena, en el sentido de que no proceden las extradiciones. Y si no proceden las extradiciones, entonces ¿para qué sentido tienen las órdenes de captura? Si las órdenes de captura eran para tener posesión de las personas y posteriormente tramitar la extradición hacia España. Pero si ya no hay extradición, ¿qué sentido tiene que sigan detenidos los que fueron detenidos y qué sentido tiene que sigan huyendo los que andaban escondiéndose? Ya no tiene sentido eso. Ahora, que el juez en Estados Unidos, esa es otra cosa. O sea, las leyes de Estados Unidos son las leyes de Estados Unidos, hay que respetarlas y como lo había dicho Marvin en su momento, van a apelar, eso no se termina todavía ahí, van a seguir apelando tratando de revertir esta decisión del juez allá en Estados Unidos. El punto es que, como dice Juan Ramón, ambas fuerzas beligerantes cometieron graves errores. Y los jesuitas, los padres jesuitas, también estaban involucrados en la guerra. José Luis Merino en su libro, ellos los menciona, que estaban involucrados en el alzamiento militar, en la rebelión de la ofensiva hasta el tope, y que el asesinato de ellos desbarató ese plan que tenían para una insurrección popular, y donde los padres jesuitas estaban formaban parte integral del aparato para generar esa insurrección nacional en el 89. Entonces tampoco es que estamos hablando de gente
que no estaba involucrada. Claro, llegar y asesinarlos cobardemente, pues, no, eso no justifica, pues tenían que haberlos llevado, haber capturado, llevarlos a juicio, etcétera, y como tiene que ser, pues, como tuvo que haber sido siempre. Pero yo, para mí, en mi caso personal y mi opinión personal, ya esto es un punto en el que deberíamos de darle vuelta a la hoja y mirar hacia el futuro, porque como lo dije al principio, El Salvador está caminando en círculos, y cuando se camina en círculos no se avanza. Volvemos a caer en el mismo punto, en el mismo discurso de odio, y seguimos en la lucha antagónica, y seguimos un país que crece, el menos que crece la región, el menos atractivo, el menos competitivo, el que baja todos los años en educación, etcétera. Es decir, estamos caminando en círculos salvadoreños. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ver hacia el futuro y empezar a luchar por ese futuro, por el que es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Incluido ese episodio, aunque no se debe olvidar el pasado para no cometer los errores, los mismos errores en el futuro, ¿verdad? Obvio, es obvio. Yo creo que la derecha ha manejado mal políticamente este discurso en relación a lo de Romero, a lo de los jesuitas, que son como empieza la guerra y como termina. Estoy de acuerdo. Lo ha manejado mal. No necesitamos meter preso a nadie. Yo podría aceptarte esa idea, pero sí necesitamos saber cómo fueron las cosas. Saber la verdad. Mira, hay gente que cuando habla de Romero te dicen, falleció, te dicen, desde la derecha, falleció. No, a Romero lo asesinaron. O sea, hay que decir, a las cosas hay que llamarlas como son. Si la justificación va a ser de que los jesuitas participaban en política, o se involucraron en el conflicto. O se involucraron en el conflicto y que por eso ellos se lo buscaron, eso justificaría también que nosotros que venimos a este programa a dar una opinión sobre diferentes temas, a alguien que no le guste lo que opinemos, nos mate porque estamos hablando de cosas que le preocupan, o ya sea a un bando o al otro bando. Es que, yo no estoy hablando de opiniones, no estoy hablando de opiniones. Pero te estoy diciendo en el sentido de que los jesuitas, si se involucraron, lo hicieron desde el punto de vista académico y político. Ellos siempre, Ignacio de Acuría siempre fue mediador para la paz. La UCA participó en la primera junta de gobierno cuando derrocaron al general Romero, con el rector, fue miembro de la junta, Román Mayorga Quirós. Sí. Entonces, no se puede negar que los jesuitas han estado involucrados, pero hoy ya pasó, ¿verdad? Es decir, ya están muertos, y si la derecha quiere ver hacia adelante y darle vuelta a la página, como tú lo has dicho, primero hay que saber qué pasó. Mira lo de Estados Unidos, lo de Charlottesville. Es por quitar una estatua del general Robert Lee, que la pusieron en 1929, y que hay un grupo que dice que él estaba a favor de la esclavitud, que maltrataba a los esclavos negros, atacó México, ¿verdad? En la guerra en la que Estados Unidos le quita terreno a México. Entonces, y hay gente que dice que esas estatuas hay que quitarlas. Y hay gente que dice que no hay que quitarlas porque Lee es un héroe. Claro. Entonces, y miren lo que terminó eso. Terminó en un enfrentamiento entre supremacistas blancos contra un grupo de personas que dicen que no. Entonces, ese pleito, ¿verdad? Mientras no se sepa lo que pasó, va a seguir persiguiendo a la derecha. Y hay una cosa interesante en esto. Vaya, ya quedaron libres estos militares que las órdenes de captura los buscaban. Pero al ser declarada inconstitucional la ley de amnistía, están dejando solo al coronel Benavides que cumpla la sentencia a la que fue condenado, que creo que fueron 20 años, y entonces lo están dejando solo y van a disculparme. O sea, y esto es una cosa que se lo puede decir mañana al abogado de los militares. Es imposible que el coronel Guillermo Benavides, director de la escuela militar, haya tomado él solo la decisión de matar a los sacerdotes jesuitas. Es totalmente imposible que en esa situación de guerra un comandante guerrillero o un comandante militar tome una decisión de esa naturaleza. Imposible. Y si él se hizo cargo porque nunca hemos oído la versión de Guillermo Benavides, ¿sabías? Nunca ha dicho nada él.
No hemos sabido si él nunca ha dicho yo tomé la decisión, yo dije vayan a matarlo. Muy por el contrario, tenemos a militares que han hablado del caso, como Camilo Hernández, por ejemplo, que ha contado cómo fue esa situación en la escuela militar y cómo fue que se preparó ese operativo. Entonces, el punto es que lo están dejando solo al coronel Guillermo Benavides, a que él solo mientras no haya una nueva amnistía, pues. Yo creo que el caso de Benavides se va a resolver porque la parte afectada ha pedido que lo saquen. Pero mira, no, yo lo que no quiero, dejar pasar es el juicio de Jorge Tovar. Yo creo que estás equivocado, o está equivocado José Luis Merino en su libro, o está equivocado Jorge en lo que leyó del libro de José Luis Merino, pero lo que yo recuerdo, yo he leído los escritos de Ellacuría. Lo que Ellacuría decía era que él estaba de acuerdo en una solución política negociada en El Salvador. Nunca dijo que él estaba de acuerdo con la guerrilla, mucho menos militar en la guerrilla. Hombre, los jesuitas y los españoles se sentían por encima de los indios salvadoreños. Hombre, no nos demos paja que Ellacuría iba a seguir órdenes de Chafik o de Joaquín o de un indio salvadoreño. En esto estamos haciendo totalmente injusto y estamos siendo claramente de derecha obnubilada, de derecha cerrada. La derecha dice que Monseñor Romero era guerrillero y que los jesuitas eran guerrilleros. Por favor, hombre. Miren, lo que hubo realmente fue una participación de los jesuitas en la situación política nacional. Ellos eran amigos de Cristiani. Hay una anécdota que dice que el mismo Ellacuría le dijo a los otros jesuitas: no se preocupen, no nos va a pasar nada. Yo ya hablé con el presidente Cristiani, con el ministro de Defensa, con el viceministro, y nos dijeron que no nos van a hacer nada. Ellos hablaban con las dos partes, con la comandancia y con la dirección del gobierno de derecha. Por lo tanto, no es cierto, no es justificable, es un graso error nacional e internacionalmente reconocido lo que pasó con las Fuerzas Armadas. Es más, esto aceleró la negociación, la muerte de los jesuitas y, por supuesto, la muerte de Monseñor Romero, que también fue traída a cuenta. Por eso es que yo coincido en la posición de la Iglesia: verdad, perdón y olvido. Muy bien, perfecto. Bueno, si querés reaccionar, porque voy a abrir el teléfono. No, o sea, decir que reclamarle a José Luis Merino, a mí no me reclames. Ahí está el libro, pues. Él dice que la muerte de los jesuitas fue que desarticuló el proceso de insurrección que ya tenían armado. Esas son palabras de él, no son mías. No, bueno, no. Ahí está en el libro. Eso estamos de acuerdo, pero es que lo que pasa es que yo también te entendí. Y que no hubo oportunidad de recomponer. No, yo también te entendí que los jesuitas eran parte de la cúpula guerrillera y habían diseñado la ofensiva. Okay. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Es un placer saludarte a tus notables que tenés en este momento ahí y a la respetable ciudadanía que se merece tu programa. Fíjate que yo te voy a presentar un FODA enfocado en la comunidad. Acordate que FODA fortaleza internas, oportunidades externas, debilidades internas o amenazas externas. Fortalezas, estamos ya en el mapa, pero de forma negativa. Oportunidades, por la cultura de nuestra gente tenemos oportunidades de crecimiento económico, por nuestra gente, no por los gobiernos. La gente emprendedurismo, nuestros jóvenes, por el amor de Dios, nuestros muchachos que nos están matando todos los días, por nuestra cultura tan bella que tenemos, de nuestros ancestros. Debilidades, esta gente no asume autoridad, hay que aplicar represión. Estamos con una lucha de clase increíble. Las amenazas, óiganme bien por favor, más pobreza, más muerte, más corrupción, y algo que ustedes no han tocado, notables, señores notables, ustedes no lo han tocado: invasión de otros países, por el amor de Dios, nos están invadiendo. ¿Cómo puede ser que este tipo de Venezuela desde allá diga vamos a estar en San Salvador? ¿Cómo puede ser, Natán? ¿Cómo puede ser, Natán? Y por favor, alguien lo dijo ahí, la educación, sí, allí hay que empezar. Las iglesias corruptas que tenemos ahí en la Corte de Cuentas, empiecen por los evangélicos que están ahí. Yo te lo dije ayer, Natán, ahí hay un tipo que se la lleva de militar y le grita a la gente porque ya no se ubica. Ellos no pagaban a los empleados, no pagaban seguro social. Te lo está diciendo el jefe de recursos humanos que ellos tenían. Empiecen por esa gente, por el amor de Dios. Es una orden que te estoy dando ciudadana. Gracias, muy amable, bendiciones. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Que te estoy dando ciudadana. Gracias, muy amable, bendiciones. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Aló. Adelante, amigo. Aló. Adelante, amigo. Mire. Bueno, vamos al otro llamado, porque el señor ahí tiene
Solo una cosa, y por favor tomen en consideración esto. Bajen volumen a su televisor y me van a escuchar en el teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llaman. Buenos días, soy don Salvador y saludo a los tres señores que se encuentran con usted. En cuanto a estos señores, por lo último, voy a hacer lo más breve posible para que la llamada no me la corte. Hablan tanto defendiendo a los jesuitas. Estos señores no solamente están involucrados en la política, estos señores desplegaron un montón de catequistas en los cantones, en los pueblos donde reclutaban gente para la guerrilla. Yo puedo dar fe de eso porque yo lo viví, donde reclutaban gente, anotaban un montón de gente. Una vez un catequista allá a un lado de Ozatlán le encontraron la lista de todos los que habían reclutado en Inquilisco. Lo mataron a él y después de la sexta brigada fue a sacar uno por uno de todos los que él había reclutado, que encontraron la lista. Eso es uno. En cuanto a estos señores, yo ya sabía que los de la UCI iban a saltar a pedir nuevamente la cabeza de todos los militares. Y por qué no, si ellos quieren justicia, entonces por qué no lo hacen en general? ¿Por qué solamente, qué tienen de especial estos señores? Solamente porque eran españoles. Y los demás, toda la gente que murió, que eran salvadoreños y de otros países, ¿por qué no lo hacen? Gracias, muy amable. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Adelante, amigo. Estoy hablando de Sonsonate. Adelante. Miren, este es mi concepto, mi opinión, pues porque aquí el programa de ustedes para que uno opine. Así es, correcto. Cada quien tiene su ideología, por decirlo así. Porque ahorita estamos polarizados y eso no lo podemos tapar como el sol con un dedo. Pero yo siento que la intransigencia, valgamos esa palabra, pues sí, de la oposición, pues sí, yo puedo pensar también de que los ideales de ellos es poner gente en la Corte de Cuentas, porque ellos están pensando del 18 para allá. Pues sí, claro, y es válida su posición, como también es válida la posición del frente, pues sí, de poner a quien piense de que le puede hacer también un favor, pues. Y eso es lo que hemos vivido aquí durante tanto tiempo. Muy bien. ¿Quién fue el presidente de la Corte de Cuentas del PCN? ¿Cuánto tiempo me pasó? Muchas gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De San Salvador. Gracias por darme la participación. A ver si estamos de acuerdo con los participantes de la mesa. Vean, con relación a la situación que existe ahorita delincuencial, miren, esto tiene una solución, no es fácil de todo porque se va a necesitar dinero, pero hay que tomar una solución política económica. Si el gobierno logra detener la delincuencia, todas las entradas que hay de los países que ayudan se va a terminar. Entonces esto es, como les digo yo, político-económico. Es fácil, fíjense, solucionar este problema, ya varias veces lo he dicho yo. Miren cuántos cuarteles hay en toda la República, y están solos. Fíjense bien, hay pueblos donde hay 8 personas, 8 muchachos que mantienen atrapado a un pueblo, 8 muchachos. Imagínense qué sucedería si fueran la policía o los soldados y fueran a agarrarlos y los meten a un cuartel, ya preparados los cuarteles. Ese pueblo quedaría ya libre. Muy bien, gracias. Buenos días. Adelante con su comentario. Muy buenos días. Adelante, amigo. Decirle pues a los amigos ahí, panelistas. De Usulután, ¿verdad? Ok. Entonces, de que tanto como la derecha como la izquierda no tienen nada que estar reprochándole al pueblo salvadoreño. Soy un excombatiente. Yo les digo, Juan Ramón lo sabe, si la derecha no se había apresurado a darle a los jesuitas y a Romero, entonces la izquierda tenía un plan también para darle a Romero, porque él decía que callaran las armas y a ningún bando le gustaba que les dieran órdenes de que callaran las armas, y el pueblo salvadoreño lo sabe. Ahora, Natán, con este montón de millones que han agarrado la izquierda y la derecha, con la destrucción que hubo, no tuvieron ni idea del pueblo salvadoreño estar sufriendo tanto impuesto por tantos millones de dólares en cada préstamo que se hace. Así es de que se meten a la derecha, que metan a los de izquierda. Muchas gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante, amigo. Hablo de Soyapango. Adelante. Sí, recordarles a mis estimados del panel que también los jesuitas finalmente dijeron que ni Arena ni el FLMLN
respondían a los intereses del pueblo. Gracias. Muy bien, voy a interactuar en lo que recibo más comentarios en las redes sociales. Tengo que leerla, la verdad. Tengo que leerla. Vamos a ver, si tenemos más llamados, avanzamos, por favor. Sí, tenemos. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán. Adelante, amigo. Carlos Santos Tecla. Adelante. El meollo del asunto, tienen que entender los panelistas. Me gusta, Marvin está exponiendo bien. Es el narcotráfico, el crimen organizado. Yo aquel día lo mencioné, lo voy a repetir. En el año 2007 anduvo en este país Jorge Mario Paredes Córdoba, que era el hombre que manejaba el narcotráfico del cartel de Juárez y de Sinaloa en Centroamérica, más que todo en el área de Honduras y Guatemala. Eduardo Rosales Nuevenesi, que yo lo llevé a la agencia de la DEA para que lo reclutaran, anduvo aquí y negoció con el Chele Torres. Daban $100,000 mensuales para que no lo tocaran. O sea, aquí que no vengan a inventar tampoco los de arena, que ellos nunca han sabido nada de todo este desmadre. Y cuando se sentó el Chele Torres con el gordo Paredes, el Chele Torres le dijo: nosotros manejamos las pandillas, díganos a dónde quiere descargar y vamos a hacer arreglo de cuánto le va a costar el almacenaje y el transporte. Pasen buenos días y los felicito por el programa. Gracias, muy amable. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, aquí en Salvador. Adelante. Natán, fíjate que quiero hacer un comentario muy breve. Es bien paradójico en relación al gobierno, que dice que se siente orgulloso de tener las mejores penitenciarías de Centroamérica. La pregunta en sí es para mí o para el pueblo: ¿cómo es posible, que las escuelas estén cayendo y las calles arrimadas y están preparando más ¿cómo se llama?, universidades para el pueblo? Gracias. Bueno, voy con comentarios rápido. Carolina Beltrán: emprendedurismo bien, pero ¿por qué no se capacita con una mejor educación a nuestros jóvenes con carreras nuevas? Karen Origui: había un odio para los jesuitas sobre la base de su evidente connivencia con la guerrilla y suficiente canje de venganza. Maceli: el señor Medrano, ¿hasta dónde la sala no se puede reelegir por los 9 años y no más? ¿Y cuándo irán a empezar con medidas contra delitos? Gentío: entonces Juan Ramón dice que los jesuitas desde mediados de los 60 no se involucraron en actividades ilícitas. Está mal. Duque Guzmán: sí, señor Marvin, ¿puede y debe un religioso meterse en política y más aún siendo extranjero? Llame las cosas por su nombre, como dice. Resulta repugnante como la sala juega con los tiempos para poner sus resoluciones. Maceli: Natán, creo que usted ha fijado a otros en sus tweets. Por favor, quizá alguna opción usted activo y el tweet no se le envía solo a usted. Corríjalo. O no entiendo esto. Jaime Hernández: no habrá extradición y no procede la orden de captura. Otro crimen sin resolver. Tati: la Fuerza Armada está haciendo un gran esfuerzo por la seguridad pública desde el alto mando hasta los soldados. Jorge Lizá: Medrano, ¿entendés por qué se declara inconstitucional? Si el FMLN hiciera todo legal, nadie podría rebatirlo. Tony: ya está apoyando sale la constitucional para reelegirse, como lo propuso don Rubio, violando la constitución. A don Marvin: ¿qué sale el constitucional? Velará por la elección del CDC y en CCE no hizo nada, una rosca de ajedrez y puso una señora afín a Arena. Por la elección de la Corte de Cuentas y en el CCE no hizo nada. Bueno, a ver, Alonso Luis: los mejores valores se dan en casa, gobierno y religiones solo buscan controlar y confundir para su beneficio, obviamente. Kimba: ¿por qué si falta la oportunidad no tengo lo que quiero? ¿Me da el derecho a delinquir y asesinar para lograrlo? Dice. ¿Se acuerdan de un día, una escuela por día? Todas las escuelas tenían cancha y PCN ahí construyó aulas. Esto afectó la educación. Bueno, ya no tengo más para comentarios. Vamos a las conclusiones. Juan Ramón. Bueno, mira, yo creo que lo que podemos esperar es de que en la Corte de Cuentas de la República, que es lo último que hemos estado hablando, al final, primero que elijan porque ya están atrasados, ¿no? Y segundo, de que haya una elección sabia, en el sentido de que no sea tan obvio para que se los vete la Sala de la Constitucional. Y yo insisto, yo creo que
como estamos cerca de las elecciones, están proliferando como hongos un montón de ONG, un montón de la sociedad civil que ahora tiene fondos para andar activando, para hablar, etcétera, ya se van a marchitar cuando pasen las elecciones. Muy bien. Jorge, tu conclusión, por favor. Miren, con respecto a prácticamente los 3 temas que hemos abordado, yo pienso que la solución, como lo he dicho siempre, es que el ciudadano entienda de una vez por todas que la política le afecta su bolsillo, le afecta la calidad de vida que lleva y le va a afectar la vida futura de sus hijos y de sus nietos y su descendencia. Entendamos de una vez por todas, la política nos afecta. El hecho de que tengamos una Corte de Cuentas corrupta va a permitir que los funcionarios sigan desviando dineros y no se esté dando los servicios adecuados en escuelas, en hospitales, clínicas, etcétera. Que el gobierno no cumpla a cabalidad las funciones que le corresponden. El hecho de que no nos involucremos, permitimos entonces que los partidos políticos hagan de las suyas, busquen prácticamente sus propios intereses, y estoy hablando de todos los partidos políticos, y al final el atraso, y como lo he dicho siempre, El Salvador está caminando en círculos. Es tiempo de romper ese círculo vicioso y empezar a caminar hacia adelante. Marvin. No, bueno, esperar de que la Asamblea elija una Corte de Cuentas que nos dé una sorpresa, una agradable sorpresa, como ha sido la Sala de lo Constitucional. Creo que eso sería un avanzar. Y que quienes lleguen, aunque lleguen por los partidos políticos, que se atrevan a dar ese giro como el que dio la Sala de lo Constitucional. Eso sería muy interesante. Perfecto. Gracias a los 3 por siempre los miércoles acompañarnos con sus opiniones. Nos reencontramos en una semana y mañana le estoy anunciando una vez más que viene el abogado Lisandro Quintanilla, viene el abogado también Carlos Guzmán, y viene también el señor Juan Cepeda. Con los 3 vamos a hablar de la decisión de la resolución de la Sala de lo Constitucional de anular las órdenes de captura contra los militares, en el caso jesuita, y además, por supuesto, tenemos que hablar sobre qué es lo que va a proceder en cuanto al tema del coronel Montano en los Estados Unidos, que un tribunal estadounidense ha autorizado su extradición al Reino de España, que es quien ¿qué es lo que hacemos? Con eso vamos a estar el día de mañana y cerramos con el debate jurídico. Mucho trabajo por delante, así que le pido por favor que me acompañen. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. El reprise a las 10 de la noche, por favor, acompáñenos. Gracias Ramón, gracias Marvin, gracias Jorge. Buenos días para todos.